Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otros 20 minutos con Mel. Esta vez me acompaña Miguel Antonio Chávez, un autor ecuatoriano de mi ciudad natal de Guayaquil. Así es que eso me pone muy feliz que sea mi segundo invitado. Y bueno, la trayectoria de Miguel Antonio es tan impresionante que si la pongo, si ahorita nos ponemos a hablar de eso, se me van los 20 minutos y más. Así que les voy a dejar enlaces en el video para que puedan buscar la escritura de Miguel Antonio, pero para decirles que él ha publicado libros de cuentos, novelas, así que tienen para escoger. Entre sus logros está que en el 2018 obtuvo un máster en escritura creativa en español de la New York University. NYU. Y por eso es que hoy quiero conversar con él, por este motivo. Pero eso es solamente un logro de muchos, así que ya les digo que tienen que buscar a Miguel Antonio porque no se pueden perder su literatura. Entonces, primero te tengo que preguntar, Miguel Antonio, porque los dos somos de Guayaquil, una ciudad que solamente tiene dos climas, calor y más calor, ¿verdad? Calor con lluvia y calor sin lluvia. Eso. Entonces, un guayaquileño viviendo en Canadá, Miguel Antonio está haciendo un doctorado en este momento en una universidad canadiense y quiero preguntarte, ¿cómo es ser guayaquileño y de repente, y vivir en Canadá? Ni siquiera me lo imagino. Cuéntame un poquito. Bueno, primero pues muchas gracias por este espacio, por esta conversación que estamos teniendo. A ver, bueno, yo también estaba aterrado, por supuesto, porque igual cuando había hecho viajes anteriores, nunca me había enfrentado con el verdadero frío de la parte anglo de Norteamérica. Entonces, definitivamente mis 2 años en Nueva York, los 2 años que pasé con las 4 estaciones, fueron los que verdaderamente me templaron, ¿no? Entonces dije, bueno, si pude sobrevivir 2 inviernos a Nueva York, podría sobrevivir un invierno en Canadá. Entonces ya llevo 2 años aquí, casi 2 años, o un poquito por ahí. Entonces, la verdad que estoy ya en la mitad de mi doctorado y ha sido, claro, todo un reto, ¿no? En general, ¿no? Y hablando del clima, pues por supuesto, me costó, nos ha costado a mi novia y a mí acostumbrarnos a este, porque los dos venimos de Guayaquil también. Entonces, en fin, entonces básicamente esa es la situación. Perfecto. Entonces, los dos pasamos la experiencia del máster en escritura creativa en climas un poco, ¿qué te diré? No muy amigables, ¿no? Porque pensando en el invierno de Nueva York, pensando en el invierno que yo pasé en Iowa, y a lo mejor eso también afectó nuestra experiencia. Y entonces, ¿no? Eso ya desde el lugar donde nos tocó vivir, ya no es no se habla de una decisión que sea muy fácil exactamente. Entonces, Bien. ¿qué te llevó a ti a tomar la decisión de cursar un MFA en escritura creativa? Uh-huh. Bueno, el MFA era algo que lo quería hacer desde hace algún tiempo, pero por motivos personales, familiares, de trabajos y cosas así, fue una cuestión que se fue prolongando, postergando. Y claro, pues como yo ya no estaba en mis early 30s, tenía pues que de alguna forma tomar una decisión, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, todo este tema de hacer las postulaciones, las aplicaciones, como les decimos en el licismo del español, eh, es todo también un aprendizaje, porque hay que tener una paciencia que a veces uno no tiene, de leer materiales, llenar formularios y todas las cosas que tú ya conoces, porque también tú has estado metida en este tipo de trajines hace mucho tiempo. Fue todo un aprendizaje porque pues se te pasaban deadlines y cosas, y yo también tenía previsto estudios en otras partes, incluso también Europa era una de mis opciones. En ese momento yo solo veía un máster, pero de todas formas mi máster también tenía una intención de un doctorado. El tema es que, a ver, es un poco, a ver, yo, claramente yo tengo dos intereses que están ahí que pueden ser conflictivos, pero depende cómo lo manejes, pueden ser complementarios, que es la cuestión creativa, la creación, ficción per se, y Uh-huh. la cuestión académica. Entonces, la cuestión académica es algo que, digamos, que con el tiempo lo fui descubriendo un poco más, era algo a lo que le tenía quizá un poco de temor, porque a lo mejor, y fue por ideas que a lo mejor tenía en la cabeza, o por cuestiones que a lo mejor me habían dicho, que cuando uno se metió en un doctorado, pues, claro, te iba a quedar menos tiempo para la escritura creativa, que en parte es así, que es cierto, pero que de todas formas tampoco es que te va a castrar de por vida, o sea, tampoco es así. Entonces, a lo mejor descubres ciertas cosas
o descubres ciertas lecturas que después te ayudan. Pero bueno, para no apartarnos de la escritura creativa, me di cuenta que quería, bueno, para empezar, yo no había estudiado una maestría formalmente hablando, y yo quería que fuera algo relacionado con literatura. ¿Por qué? Porque lo que yo había estudiado hasta el momento no era algo de eso. O sea, yo lo quería hacer hace tiempo, y claro, yo ya tenía también, había publicado algunas obras, tampoco es que mi obra es muy extensa en términos de número de libros, pero yo lo que, de alguna forma, lo que entendí al momento que asumí este MFA es que yo quería una experiencia diferente en mi vida, en general, porque ya había pasado varias cosas en mi país y necesitaba un poco de un cambio, en muchos sentidos, ¿no? Personal, literario, lo que sea. Entonces, me atrajo mucho la posibilidad de que sea Nueva York per se, ciudad que yo no la conocía, nunca había ido a Nueva York, curiosamente. Entonces, bueno, yo postulé para Iowa, postulé para El Paso, y cuando salió de Nueva York, dije, bueno, ahorita se viene, ¿no? Claro, vivir en Nueva York y todo también es un tema de otra conversación, porque también es una ciudad que es fascinante, me sigue pareciendo fascinante, pero también es muy complicado vivir si no tienes los medios y la puedes pasar muy mal. Entonces, así como también la puedes pasar increíble, es como una ciudad de extremos en ese sentido, ¿no? Y yo Sí. pasé los dos extremos y de los dos aprendí mucho. Entonces, finalmente me animé por una cuestión de cambiar de ambiente, quería entrar en una nueva etapa de reaprendizaje de lo que estaba haciendo, quería cuestionarme muchas de las cosas que yo había dado por sentado, o a lo mejor ver si en el nuevo lugar donde estaba mis intuiciones eran correctas. Entonces, y aparte, bueno, también quería tener un título que me permitiera ya luego poder dedicarme a la docencia universitaria, porque como sabemos, al menos yo lo vi como un cambio de ambiente y también como un posible puente para un doctorado. Lo que pasa es que ya el doctorado es otra historia, ¿no? Pero al menos lo vi como ese momento bisagra o ese momento de transición que yo necesitaba en un lugar diferente, con gente diferente, y como para ver pues ese proyecto. Yo tenía de hecho ya un proyecto de novela en mente que todavía no sabía cómo diablos hacer, y bueno, podemos conversarlo luego. Los talleres y todo eso fueron lo que me ayudó a seguir adelante, ¿no? Perfecto. Entonces, al igual que yo, para los dos, ese título académico era importante por otras cosas. Sí. Porque lo que quiero llegar es que para ser escritor, definitivamente no hace falta un MFA. No necesitas un MFA para que te dé permiso a ser escritor. Hay otras Lo que, razones por el título claro, académico. lo que pasa es que si a ti te interesa la docencia como Ujú. sustento de vida, como actividad profesional, tú sabes que la docencia universitaria tiene ciertas condiciones formales que te exigen una preparación. Más allá de que te encante el hecho de, son situaciones que tienes que. Ujú. Sí. Entonces, lo que te trata un poquito a ti es como lo que uno tiene que tratar de negociar es cómo esas cosas que tienes que hacer, cómo las haces de tal forma que te resuelvan. Entonces, hablando ya del MFA como tal, del programa de escritura, ¿no? Porque esto es algo, y esta es la razón por la que también quería tener esta conversación contigo. Cuando yo estaba empezando con la aplicación, o no, ni siquiera con la aplicación, pensando, esto va a ser la decisión correcta para mí, y empecé a investigar, encontré mucha información de los programas MFA en inglés, ¿no? Sí. Pero en español, que solamente hay 3, y digamos que 2.5, porque el del Paso es bilingüe. Entonces, yo creo que ese el Paso ya es una situación aparte, pero digamos 3. No encontré nada de parte de la gente que pasó por el programa, ¿no? Encontré la información de la universidad, obvio, pero nada de la gente que haya pasado por el programa y que me contara de qué se trata, o sea, qué es esto, ¿no? Entonces, espero que también esta conversación ayude un poco a la gente que está considerando aplicar a uno de los 3 programas, de repente a aterrizar un poquito más esas expectativas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me imaginé algo un poco diferente a lo que me encontré, sobre todo en la estructura del programa. Yo pensé que por lo menos el primer semestre íbamos a leer de técnicas literarias, íbamos a aprender cómo se maneja el taller, cómo funciona un taller, porque yo sentía, si no sabemos cómo funciona un taller, ¿cómo nos vamos a ayudar entre todos para que el taller de verdad nos ayude con nuestro manuscrito, con nuestro proyecto, ¿verdad? También análisis de lecturas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues a mí me gusta escribir cuentos, es lo que se trataba mi proyecto de eso, de un libro de cuentos. Y yo pensé, bueno, vamos a aprender de los cuentistas maestros, vamos a aprender, ¿sabes?
pero no. O sea, fue llegar y enseguida taller. O sea, casi que había una expectativa de que tú ya tuvieras un proyecto en camino, lo cual yo no lo tenía. Más bien yo pensaba que ahí me iba a inspirar, que se me iba a ocurrir la idea, pero yo creo que la expectativa del programa era, te aceptamos y ya más o menos tú tienes un proyecto y llegas a tallerear. Nada de lecturas, nada de en NYU, lo que esperabas y lo que encontraste. Bueno, yo en realidad fui con, digamos, lo más abierto posible a ver lo que se viniera, la verdad, porque, a ver, yo ya había estado en talleres literarios, había conocido, incluso había dirigido un par de talleres antes. Entonces, cuando yo ya estuvimos, o sea, empezamos la maestría, me di cuenta que esto tenía un cierto parecido a los talleres, pero la diferencia es que acá, a ver, te lo pongo así, había dos tipos de materia. La materia que era más introducción a la narrativa, por ejemplo, en donde se leen materiales ensayísticos con materiales literarios, pero lo que tú, o sea, digamos, aquí no tienes que crear tu proyecto en este tipo de materias, sino es que hay una, o sea, a ver, hay el compromiso de que tienes que leer todo lo que te dan, o al menos pretend to read, o al menos todo lo que te dan. Entonces, en este tipo de materias, por ejemplo, como introducción a la narrativa, o forms and techniques, como se llamaba también, en el siguiente año, tú tenías, como te digo, ensayos literarios y ensayos no literarios, o mejor dicho, como ensayos creativos y ensayos un poquito más formales. ¿Ya? Entonces, lo que hacías en la siguiente clase era prepararte como una especie de, ¿cómo llamarle? Un ensayo de respuesta, un response essay, ¿ya? Que a nosotros nos da la posibilidad de hacerlo de cualquier forma. Hacerlo formal, hacerlo en forma de cuento, hacerlo en forma de cualquier locura que se te ocurriera, pero que tuviera una relación con lo que se había visto en la clase anterior y el material de lectura. Entonces, por ejemplo, una en cada año. Y las otras son los talleres per se. Entonces, en la dinámica de acá, digámoslo así, que la mayoría de cursos son los cursos taller. Si hay estos cursos que son más de, como te digo, de análisis, entre comillas, los otros cursos creativos ya eran más relacionados con narrativa y poesía. Incluso había uno relacionado con dramaturgia. El tema es como una experiencia de un taller literario, no sé si, bueno, los que nos escuchen conozcan o hayan vivido la experiencia de un taller literario, pero mucho más intensa y durante un año entero, en donde tú te obligas a leer a todos tus compañeros, a participar en cada clase, porque en cada clase todos hablan. O sea, es como que, no es que me quedo loco. Y si no lees, es como que todo el mundo te mira y te dice, oye, no leíste, no cumpliste tu compromiso, te hacen sentir mal. Entonces, tienes que tener ese compromiso de leer a tus compañeros. Y por eso es que cuando, por ejemplo, estamos ahorita en la clase, entonces yo te doy mi cuento a ti y a mis compañeros, tienes una semana paralelo y cuando nos veamos la siguiente clase, tú ya vas con tus anotaciones, tus observaciones, de cada uno tiene como su momento, que por lo general no eran más de 5 minutos, algunos se tomaban más tiempo, y al final hablaba el instructor o la instructora, ¿no? Entonces, eso básicamente es la dinámica, casi todos los cursos era así, ¿ya? Por ahí había también otros cursos. Aparte de que, bueno, para ti fue más que nada, o en gran parte, la maestría representó un peldaño para luego aplicar al doctorado, ¿verdad? Sí, Pero digamos para alguien que no esté interesado en la docencia, en sí, hacer un PhD, que simplemente, pues, un escritor latinoamericano, ¿no? ok, ok. Por ejemplo, en tu caso, tú ya tenías una trayectoria, tú ya has publicado novelas, cuentos con grandes editoriales. En realidad, entonces, el MFA, ¿qué significó para ti nada más en tu escritura? ¿Hubo más oportunidades? ¿Hubo algo que tú dijeras, wow, ha valido la pena el MFA para mí, para mi carrera como escritor exclusivamente? Una de las cosas que nos decía el director de la maestría en ese momento, Rubén Ríos Ávila, nos lo dijo creo que al inicio y en la mitad del programa, que ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero se van a dar cuenta, Nueva York es parte de la maestría. Y de alguna forma es verdad, fue verdad. Nueva York era parte de la maestría, Nueva York era el gran compañero ubicuo, invisible que estaba ahí. Entonces, no estoy diciendo que una experiencia en Iowa City o en El Paso hubieran sido iguales, probablemente hubieran cambiado muchas cosas, pero de todas formas, la presencia del lugar donde estás también creo que influye mucho en la creación, en el input que recibes, en lo emocional, ¿no? La gente que conoces, porque finalmente la gente que conoces es la que arma todo. En todo grupo docente, yo tampoco estaba entre gente neófita como tal.
Si bien muchos de ellos eran inéditos en términos literarios, no por eso es que, me explico, eran unos ignorantes para nada. O sea, hay gente que sabía muchísimo. Y yo aprendí muchísimo de mis compañeros. Entonces, creo que para mí valió la pena es ese contacto con mis compañeros, por lo que pude aprender de ellos, y sobre todo la experiencia hispanoamericana de que te lean gente de todas partes, porque yo tenía ahí compañeros de Chile, de España, Argentina, de Colombia, entonces, México, México también había bastante. Entonces, todo eso, todo ese melting pot latinoamericano, creo que es un plus interesante en una ciudad como Nueva York con sus características, pues que ya más o menos sabemos cómo es Nueva York, ¿no? Entonces, eso creo que lo que lo hace menos la experiencia para alguien, sea que quieras seguir la docencia luego o no, de vivir en una ciudad como Nueva York con sus características muy particulares y vivir con una comunidad de hispanoparlantes de todas partes del continente. Eso creo que es lo clave y sobre todo que sean tus lectores y tus críticos. Tener la oportunidad de hoy es una experiencia muy bacán porque te ayuda a tener muchos puntos de vista y aunque habrá cosas con las que no estés muy de acuerdo, hay otras con las que sí vas a estar de acuerdo y después te quedas pensando y dices, finalmente los profesores lo que te dicen es que el autor, autora, son los que tienen la última palabra. Pero de todas formas, como que uno tiene también tener cierta receptividad como para poder escuchar, ¿no? A veces nos cuesta escuchar como seres humanos en general y mucho más aún con escritores que a lo mejor en nuestro oficio, pues ya se nos pone que tenemos un cierto ego, porque claro, como creamos y somos la mamá de Tarzán, pues no nos pasa nada, y lo cual es mentira, pero quiero decir que es muy fácil caer justamente en el juego del ego. Bueno, en el MFA también habían compañeritos por ahí que tenían sus perfiles y bueno, algunos más, otros menos, pero dentro de todo creo que había la conciencia de que todos estábamos aprendiendo y que todos teníamos ya un aprendizaje, pues ya veníamos con un bagaje, pero queríamos como que seguir puliéndonos más. Entonces creo que en Nueva York como ciudad es clave, para esta maestría fue clave, pero también fue tan clave como eso el grupo que me tocó, toda la experiencia, el feedback que fui recibiendo. Y no solo eso, porque ¿sabes? Que a veces habían discusiones que se armaban después de la clase. No de pelea, de diálogo, de ciertas cosas, de ciertas estéticas. Oye, mira tal serie, mira tal libro, o te lo consigo, mira. Entonces, ese compartir de cosas era muy bacán en un medio en el que sabías que todos veníamos, o sea, creo que solo un compañero vivía en Nueva York, un dominicano que vivía con su familia. De ahí todos venían de afuera, todos venían de fuera de Estados Unidos. Entonces, sentirnos fuera de y dentro de ya era una situación psicológica distinta porque estabas en un nuevo lugar que tenías que aprender nuevas reglas, nuevos hábitos. Y en ese contexto, fuera de tu familia, fuera de tus amigos, fuera de tu zona de confort, ahí poder desarrollar tu proyecto de escritura. También pudieron mejorar y definitivamente, pero que yo guardo excelentes recuerdos. Incluso si me permito solo agregar una cosa nomás en específico, en el caso de la maestría de español en NYU, existe una maestría en inglés, ¿no? Creative Writing, no en Spanish, Creative Writing, o sea, en inglés. El único problema ahí, y eso es algo que lo admitieron las mismas personas que trabajaban ahí, es que por algún motivo la maestría de escritura creativa en inglés era como que we are the kings here. Entonces como que no le paraban bola a la de español. La maestría de español era una especie como de una burbuja extraña dentro del departamento de Languages and Literatures porque como que era una burbuja. Y era una burbuja weird, llamativa, pero era como que, ok, ustedes están aquí, quédense aquí. Si tú querías, por ejemplo, interactuar con alguna clase o un invitado especial de la maestría del Creative Writing inglés, que debimos haber tenido esa posibilidad, pues no la tuvimos. Ese quizás fue algo que a mí me dejó como que debiendo, que yo sé que no fue un problema ni de mi advisor, ni del director porque ellos también querían hacerlo, pero ya como que se sentían un poco atados. Ahí ya una cuestión institucional que ya nos sobrepasa, pero yo creo que si en NYU pudiera integrar mejor a sus dos maestrías, manteniéndolo con sus respectivas autonomías, por supuesto, creo que ganaría mucho más. Porque incluso si tú sabes inglés y a lo mejor no escribes en inglés, pero eres lector en inglés. Creo que sería excelente que volvamos a conversar en otra ocasión y bueno, Cool. muchísimas gracias por haberme acompañado.
Que te vaya muy bien, éxitos en tu nuevo espacio, pues y nada, y que esto haya podido servir a la gente que te interesa en estos programas